Buenos días, iglesia. Que el Señor me los bendiga y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos ilumine para predicar esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema que se llama los tres árboles, porque a veces leemos y no entendemos que Dios utilizó la naturaleza para ilustrarnos mensajes espirituales para nuestras vidas. Entonces vamos a Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra, Señor, para que tú seas dando el entendimiento a muchos que de pronto han leído la palabra y no la entendían, y otros de pronto la han interpretado incorrectamente. Pero hoy nos vas a dar, Señor, tú, la palabra correcta de esta comparación que tú haces entre los árboles y la vida espiritual. Por eso ponemos todo en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Mire que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. Ese es el primer árbol. Ponemos uno, pero que asocia todo, árbol. Árbol de vida, el espiritual. Y en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que utilizó Satanás. También es espiritual. Entonces vamos a mirar. Dios prohibió comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. De lo otro podíamos comer, o podemos comer, que dan frutas y dan todo, y el otro es el árbol de vida, que se llama nuestro Señor Jesucristo. El que coma del cuerpo y de la beba de la sangre, decía ahí, de su sangre, tendrá vida eterna, porque la sangre es el nuevo pacto, y su cuerpo es ese nuevo pacto que se hizo y lo entregó todo en la cruz del Calvario. Qué buena y maravillosa la palabra. La palabra dendrón en griego es árbol, palo. En español, árbol es planta perenne de tronco leñoso, refiriéndonos al árbol natural. Entonces vamos al primer árbol, que es el que vemos aquí como árbol. En Génesis 1:11 al 13. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿En qué día hizo Dios los árboles? El árbol que nos da fruta al tercer día de la creación. Y el árbol, ese es el árbol natural. Ese árbol natural nos sirve para alimentación, nos sirve también para madera, nos sirve para oxigenar el ambiente, nos produce sombra, protege la tierra, y por eso vemos que la deforestación está trayendo cada día más el calentamiento, aunque se va a dar con el tiempo, porque la palabra está escrita, pero el hombre está contribuyendo a que cada día se deteriore más. Y Dios dijo que el que destruyera lo que él había hecho sería destruido, y lo están destruyendo. La tierra está cansada, no la dejaron descansar. Le dijo que no destruyeran la tierra, que la dejaran descansar, que la trabajaran 6 años y descansara una. Nada de eso se cumple. Ya no se están recibiendo verdaderamente los nutrientes, porque la tierra ya está esterilizada, ya está estéril de tanto trabajo, tanto que le saca. Y a donde está buena la están destruyendo por la ambición.
de la madera, de otros por la ganadería, que también es bueno tener todo, pero hay que tener un balance. Las zonas se están acabando donde nacen las aguas, los nevados, la región amazónica. Se oye un clamor de la destrucción, pero todo se tiene que dar. Dios sabe hasta dónde deja llegar al hombre. Entonces es bueno que estamos viendo el árbol natural para que hoy interpretemos correctamente esto, entendamos de qué estaba hablando Dios allá en el paraíso. Mire que no lo debemos destruir. En Deuteronomio 20, 19 al 20, hay algo que nos recomienda Dios. 20, 19 al 20. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta subyugarla. Entonces, subyugarla. Entonces, el árbol que no da fruto, ponle el hacha, pero te sirve para hacer fortaleza, para hacer casa, para tantas cosas. Ese es el árbol natural. Mire que Zaqueo le sirvió un árbol para recibir la salvación. Vamos a ver lo que dice Lucas 19, 1 al 6. Lucas 19, 1 al 6. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Amén. ¿Para cuánto no nos sirven esos árboles? Pero siempre tenga en cuenta el árbol frutal, cuídelo, siembre, y el otro utilícelo para madera, pero en una forma ordenada. Pero todo eso se ha perdido. Pero Dios nos va a hablar la comparación que Él pone. Mire que le dijo que al que no sirva ponle el hacha. Y ahora que hablamos de hacha, vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3. Mateo 3. Dice, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, el hacha, ahora hay sierras, de todo, y así le pasa al que llega al Evangelio y no da fruto. Será cortado y echado en el fuego, en el horno de fuego. Lo volverán leña, porque no da fruto. Entonces usted tenga mucho cuidado. ¿Qué árbol le da fruto y qué no le da fruto en su finca? Y así es en el Evangelio.
Hay que hablar la palabra para que la gente dé fruto, que evangelicen, ganen almas para el reino de los cielos. Miramos el primer árbol y generaliza todos los árboles. Ahora viene el segundo árbol que estaba en el paraíso. Y ese se llama el segundo árbol espiritual. Este era natural. El que hay, lo hay en todas partes, en su puerta de la casa, a donde quiera vaya, va a encontrar árboles, frutales y no frutales. Hay unos espinosos y hay otros muy elegantes para montarse allí, otros que no pueden ni montarse, porque son variados. Y así pueden haber personas comparadas como esos árboles espinosos, que no se puede uno juntar porque lo hincan con la lengua o con su modo de ser. Vamos a ver lo que dice en Génesis 3, 22 al 24. Dice: cuando ya el hombre cae, porque come del árbol prohibido, que es el último que vamos a mirar. Dice aquí, Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo igual a yo, igual a mí. Pluralizó a uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fuese tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre cae, deja de comer el árbol que debía estar comiendo, que era Dios, estar con Dios, y come del árbol prohibido, y Dios protege eso, porque tenía que someterlos al castigo, para que pagaran y no fueran a comer. Tenía que Dios entonces pasarles por alto el pecado, el castigo, y puso y protegió con querubines y una espada encendida el huerto del Edén. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que nosotros comamos de ese árbol que desechó Adán cuando desobedeció. Entonces, estamos caídos cuando estamos sin Dios, sin Cristo, y cuando ya nos convertimos, comemos del árbol de la vida. Entonces, mire que cómo es comparado ese árbol, y mire que de principio al fin, Apocalipsis, y está en Génesis, y vamos a Apocalipsis 2, 7, dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si ve que nos andábamos comiendo del árbol de Adán, porque venimos con la naturaleza caída, y ahora comemos del árbol de vida que es Cristo, el mismo Dios. Y eso fue lo que despreció a Adán y Eva, para venir a comer del árbol prohibido y tener que venir a pagar las consecuencias y a sudarla, a trabajar, porque Dios en castigo le dio eso, y la mujer también, y todos sufrieron y están sufriendo el castigo, todo aquel que anda por fuera de Cristo. Entonces vamos a Apocalipsis 22, 2 y el versículo 14. Para vencer, tenemos que vencer para comer de ese árbol, para estar ya en el paraíso de Dios.
En medio de la calle de la ciudad, de la Gran Jerusalén, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién nos sana? El árbol de vida, que es Cristo. No es otro árbol. La carne nos enferma, la carne es enemistad contra Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Y el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ya sabemos que hay 3 árboles. El natural, que ya lo vimos. Estamos ahora en el espiritual. Pero el espiritual bueno, porque el otro espiritual era malo, que es Satanás. Es el que les hace comer de lo que estaba prohibido. ¿Y qué es comer? Seguirle la corriente, oír la palabra de él, dejarse seducir por él. Entonces, para estar en el árbol de la vida, mire lo que tenemos nosotros que primeramente vencer, y otra es recibir la sanidad cuando hemos vencido, limpiar la ropa, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una vida espiritual. Y vemos a ver la verdadera sabiduría. Para estar en eso, porque hay 2 sabidurías, que Dios nos los va a mostrar ahora, por medio de su palabra. Vamos a Proverbios 3, 13 al 18. Leyendo, cada día más aprendemos. Entre más Biblia nos den, más aprendemos. Dice la palabra, Proverbio 3, 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué es la sabiduría? Cuando el hombre sale de ese estado carnal y entra al estado espiritual, verdaderamente se vuelve sabio y se vuelve inteligente. Crea eso. En el mundo puede haber sabios, pero son tan ignorantes hacia las cosas de Dios. Médicos, abogados, que usted les oye hablando vulgaridades y cosas en contra de Dios, porque ellos no saben, ellos no tienen la sabiduría que viene de lo alto. Y lo vamos a probar. Repito, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Y dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Una cosa es llegar al evangelio y retener la sabiduría, porque hay unos que pasan y duran un mes, un año, 3 años, 5 años, hasta 20 y se salen, porque no aguantaron, no soportaron. Entonces hay 2 sabidurías, y el que entra en el estado espiritual verdadero tiene la sabiduría verdadera, que es esta que estamos encontrando, y es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas. No hay nada que le iguale, y la sabiduría es Dios. Vamos a Santiago 3, 13 al 18, para que vea que ya en el paraíso, en el Edén, estaban las 2 sabidurías, porque hay una que es terrenal, animal y diabólica, y esa fue la que ofreció Satanás allá. Por eso la Biblia tenemos que leerla, que tiene bastantes simbologías, comparaciones, a qué nos quiere llevar Dios con lo natural, a llevarnos al campo espiritual. Mire que primero hizo fue el árbol natural, después el árbol espiritual, el árbol de la vida. Dice la palabra, Santiago 3, 13 al 18.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire que habla de fruto. ¿Qué te da fruto? El árbol da fruto para comer. Y este fruto que nos está dando aquí es para vivencia. La persona verdaderamente que es sabia no anda con esos celos desenfrenados que lo que producen es muerte. No anda amargado como si viviera comiendo limón en su corazón. Es mentiroso, porque esa sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El hombre, cuando anda sin Dios, actúa como animales irracionales. No todos, pero la mayoría. Porque hay gente que aunque no tenga a Dios son personas pacíficas. Y el hombre de Dios es pacífico. El fruto de él es la paz. La bienaventuranza más grande es ser pacificador. Entonces mire qué palabra nos está dando. Y hoy está dándose cuenta usted cómo utiliza Dios la misma naturaleza para ilustrarte un mensaje espiritual. Y es lo que a veces no leemos y no nos detenemos. ¿Qué nos quiere hablar Dios cuando habla de un caballo? Cuando habla de un asno, cuando habla de un árbol, cuando habla de una semilla, pero ya nos da dando entendimiento. Otro punto, la justicia. Vamos a Proverbios 11:30. Ya cuando tenemos la verdadera vida espiritual, el verdadero árbol tiene que identificarse con su origen. Mire que los árboles naturales dan la fruta cada uno en su género. Y usted tiene el árbol espiritual, debe de dar fruto igual a él. Y el primer fruto es sabiduría. Sabio, porque viene de Dios. Jesús crecía en estatura, en sabiduría, conocimiento para con Dios. Y la sabiduría viene de Dios. Proverbios 11:30. El justo, no. Proverbios 11:30. Dice, el fruto, mire que habla del fruto del justo, es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo, aquí le titulé, es una persona justa. Se le ve justicia. No es que se le vea, sino que la practica. Y gana almas. ¿Cómo va a tener usted 20 años en el Evangelio y no se ha ganado ni usted mismo para Cristo? Si usted tiene que dar fruto. O si no, el hacha se la van a poner. O ya está puesta. ¿Y sabe dónde se la pone Dios? En la raíz. Para que no quede nada. No se la pone en el tronco. Porque usted puede tumbar un palo en el tronco y puede volver a retoñar. Pero mire que Juan el Bautista, a través del Espíritu Santo, dijo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y el árbol que no dé fruto será cortado y echado a fuego. Pongamos mucha atención a esta bendita palabra. Proverbio 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué bendición tan grande cuando usted le cumple a Dios, cuando usted cumple los deberes y va a obtener los derechos. Ustedes siempre ven que dicen deberes y derechos. La Constitución tiene deberes y derechos. Una empresa pone deberes y derechos. Y Dios también nos dice que tenemos deberes y derechos. Pero ¿cuál es el deber aquí? Que nosotros ganemos almas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es el deseo cumplido.
de cada uno de nosotros. Usted siente gozo cuando gana a alguien para Cristo. Si es verdad que usted vive para Cristo. Yo siento gozo que un familiar, un vecino, un amigo, se convierta verdaderamente a Cristo. Verdaderamente a Cristo. Porque hay muchas conversiones mentirosas. Yo por eso cuando me dicen, fulano se convirtió, digo, ¿pero a qué? Porque aquí se convierten a lo que no es. Y después dan el mal testimonio. Y la gente cree que es verdad que se convirtió a Cristo. Pero cuando vienen las pruebas, esas ni las aguantan. O no aguantan su vida carnal, que vuelven y caen. Mire otro punto. La lengua apacible. Ahí se da cuenta usted que anda con el árbol de vida que estaba en el paraíso y sigue aquí con nosotros, que es Cristo. Ese Dios maravilloso. Vamos a ver lo que dice la palabra en Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Sabe por qué hay gente que se quebranta ellos mismos por su propia lengua? Porque utilizan la lengua para lo malo. Entonces, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama sufrirá las consecuencias o comerá de su fruto. Entonces, interpretemos la Biblia como debe de ser. Repito, la lengua apacible es árbol de vida. Dice que la vida te la puedes complicar cuando tú hablas desordenadamente, cuando tú haces lo que no debes de hacer hablando. Tienes que tener mucho cuidado, porque la lengua dice que está encendida desde el propio infierno. Mire que en Santiago nos registra el banquete de la lengua. Y yo de pronto dice Santiago 3. Y mire que 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, qué maravillosa. En el árbol de vida tienes que tener la lengua apacible. Hablar con amor. Bendecir y no maldecir. Ser una persona calmada, lento para la ira y lento para hablar lo que no es y pronto para oír. Utilice más los dos labios, utilice más los dos oídos, los dos ojos, y viendo que es una sola lengua, y de pronto oímos menos, hablamos demasiado, porque no hay control en la lengua. Entonces estás en el árbol de vida, tienes que tener estos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Hombre, ya vimos la verdadera sabiduría, la justicia, una lengua apacible, un hombre, una mujer vencedora, que venza los obstáculos y podamos recibir la sanidad espiritual de nuestro Señor Jesucristo y la sanidad física también. Vamos a ver lo que dice otro, la fe. Lucas 13, 18 al 19. Ese era el árbol que estaba ya en el Edén, del cual debía de estar comiendo Adán y Eva, pero prefirieron comer del otro. Mire que es el campo espiritual. Vamos a Lucas 13, 18 al 19. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dijo Jesús. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fruto del árbol de la vida, la fe. Lo que le agrada a Dios, la fe. Y que usted sea justo, y que usted tenga una lengua apacible,
que usted venza los obstáculos en el nombre de Jesucristo y que viva la verdadera sabiduría y viva en la inteligencia. Apartarse del mal e inteligencia y del temor a Dios, sabiduría. Job 28:28 lo encuentra usted. Entonces, la fe. Entonces, Lucas 17, 5 al 6, y es lo que nosotros debemos de pedirle, es que nos aumente, porque ya cuando recibimos el Espíritu Santo, el fruto, mire que estamos hablando de fruto, árboles, frutos espirituales. ¿Cuál es el fruto espiritual? Amor, paz, alegría, paciencia, fe, porque estamos aquí y ya usted la tiene. Lo que tenemos que pedirle es que nos las aumente. Y dice la palabra, dijeron Lucas 17, 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces la fe es del fruto, y eso es donde vamos a tener vida, si estamos en el árbol de la vida, y estaba en el paraíso, y hoy está en tu corazón, a través del Espíritu Santo de Dios, y que dice que es los frutos, no dice el fruto del Espíritu Santo es alegría, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, humildad, dominio propio, que es templanza, y todo eso lo conseguimos porque estamos en el árbol de la vida, y en el árbol de la vida lo que encontramos es amor, y qué buena palabra nos está dando el Señor. Entonces vamos a mirar que es una comparación que hizo Dios en los árboles que estaban allá. Había árboles físicos, pero mire que aquí hablamos de un árbol espiritual, que es Jesús. Y para tener vida en ese árbol, tenemos que hacer lo que ya nos habló en esta palabra. Entonces, siempre miremos que Dios compara. Entonces vamos al Salmo 1, 1 al 6. El primer salmo fue el primer salmo que yo comencé a detallar hace mucho tiempo, a leerlo, y yo miraba diario hasta que fui entendiéndolo, y él convence, la Biblia convence a uno. Dice Salmo 1, y vamos a ver que vea que todo lo que leímos es como comparó Dios aquello. Y Eva se salió y Adán de la sabiduría se creyeron, fue en otra palabra, teniendo la palabra ahí, alimentándose todos los días de Dios ahí. Bienaventurado el varón, no dice el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, mire que ahí está ya, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el balance. Así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un buen balance que tenemos ahí en la comparación del árbol. Aquí están el que come del otro árbol y el que come del árbol de la vida. Vamos a lo que dice Jeremías 17, 5 al 8. Jeremías 17, 5 al 8.
dice la bendita palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón. No dice el hombre. Cuando hablamos de varón es una persona que ama a Dios, que se ha convertido, que confía en el hombre. Mire, ahí está. Y sabe como muchas veces dicen, maldito el que confía en el hombre. El hombre que confía en el hombre. No, el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que a veces nos hace falta. Mirar la verdad de la palabra. Que la comparación que hace Dios es con un árbol. Y ese es el árbol. Jesucristo es el árbol de vida. Y también dice que hay el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida no podrá comer del árbol de la vida. No podrá estar en el árbol de la vida. Porque servirá a la bestia. Dice que los que no se hallaron inscritos adorarán a la bestia, al dragón. Y el dragón fue el que estaba allá en el paraíso. Qué maravilla y palabra. Que la entendamos. Ya miramos dos árboles, el natural y el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Este es Jesucristo, el que vimos, Dios. Y ve lo que tenemos que hacer todo para que podamos estar en ese árbol. Primero vencer, primero limpiar nuestra ropa. Otra, vivir en la verdadera sabiduría, en la justicia, controlar la lengua y vivir por fe. Y vemos la comparación tan hermosa. Ahí te queda para que analices en qué punto andas con Jesucristo. Tercer árbol, espiritual malo. Vamos a Génesis 2, 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Advertencias de Dios hacia la primera pareja. Oído sordo. Después de estar comiendo, así le pasa mucho, duran un tiempo en el árbol de la vida y después se van al árbol del bien y del mal, de la ciencia, y se meten por la filosofía, y cuando viene a ver ya no son cristianos sino filósofos, y se van desviando del camino, inventando más de lo que está en la Biblia, y ya ponen cosas antes de la creación, preadámicos. Yo no he encontrado eso. Encuentro el origen de la creación. Yo no puedo vivir de suposiciones o de hipótesis. Tengo que vivir la realidad de lo que hice. Y no hago más de lo que está aquí. Eso sí que hay que pedirle diario a Dios que nos dé la comprensión de su palabra. Dice que lo que le interesa a Dios de nosotros es que le conozcamos y le entendamos. Que nos alabemos ahí. No en la riqueza, ni en la sabiduría, ni en la cosa que tengamos del mundo. No, en eso. Vamos a ver lo que dice, donde viene la desobediencia. Génesis 3, del 1 al 6. Les dice que no coman. Y mire lo que hace. Pero ¿a quién le dijo? Mire que le dijo, muy claro, que podía comer de todo árbol, menos del árbol
que estaba también ahí en el medio del paraíso. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No sabía. Le metió caña y le sacó el guarapo. Él no sabía. Mire la pregunta cómo se la lanza. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ya le echó la primera mentira ahí, ¿ya? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya hay dioses y hay gente que no, ya no son hijos, sino dioses. Usted es hijo de Dios y Dios es Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. ¿De qué sabiduría comió aquí? Si era prohibido comer, era por eso. Y el diablo que la incitó fue a comer de él. ¿Y qué comió? La mentira. ¿Cuántos comen la mentira y no van a la verdad? ¿Cuántos desechan esta verdad para irse a la mentira? Al que alguien que diga: no, eso es mentira, la Biblia no dice eso. Y entonces, ¿qué está diciendo? La comparación que hay. Y ve lo que está insinuando. No morirás. Y el hombre murió, no físicamente, pero murió en ese momento con Dios, y le tocó salir. Lo echaron de ahí y le tocó pagar las consecuencias. No disfrutaron a Caín y Abel el tiempo que habían de disfrutarlo. El uno se perdió y el otro murió y se salvó. Y tuvo que venir Seth después de tanto tiempo para que naciera Nos y volvieran Dios a aceptar lo agradable para él, que lo volvieran a adorar y glorificar hasta el día de hoy. Adorémoslo y glorifiquémoslo únicamente a él. Amén. Entonces mire que vamos a ver lo que dice con respecto a esta cita, y vamos a Apocalipsis. Mire que hemos ido de principio a fin para esta palabra. 12:9. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuáles son esos ángeles ahora? Demonios. Y hay unos en prisiones para el día del final, cuando se acabe esto, y están ahí preparados para eso. Entonces vemos que el temor de Pablo era ese temor que tenemos todos con la iglesia, que Satanás no los vaya a engañar. Por hay mucha oferta ahora y hay mucha doctrina y te dicen: esta sí es la verdadera. Pero mire lo que dice la segunda carta a la iglesia en Corintio, a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y usted encuentra esta concordancia y lo lleva ya a Génesis 3. Y venimos de Génesis a Apocalipsis para poder explicar esta palabra y que nos demos cuenta en qué sentido lo montó Dios allí. En el sentido, había uno natural y otro era espiritual. Y eso es lo que de lo natural traemos a lo espiritual. Y eso son las parábolas, comparaciones. Y aquí nos está hablando de árboles. Árboles. Y ya estamos en el tercer árbol.
Entonces, en este árbol, ¿sabe quiénes caminan? Los insensatos. En cambio, allá en el primero caminan los sabios. Mire, ¿qué es lo contrario del sabio? El insensato. Entonces, vamos a ver lo que dice en Proverbios 1:22. El que come de este árbol se vuelve un insensato. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Cuál ciencia? Hay la ciencia de Dios y la ciencia que el diablo también tiene, la sabiduría del diablo. Por eso hay la mal llamada ciencia que decía Pablo. Son las doctrinas falsas que utilizan una u otra cosa. Entonces, en este camino de este árbol, el fruto que dan es la insensatez y no la sabiduría. Mateo 7:26. Ese oye, pero no hace. ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Usted puede estar oyendo esta palabra. El problema es que usted la va a hacer. ¿Se compromete a hacerla? ¿O quiere seguir lo mismo? Dice la palabra, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que anda en la sabiduría o anda en el reino espiritual de Satanás, que es el tercer árbol, porque Dios primero hizo el natural, segundo el árbol de vida y tercero el tercer árbol, allí en el paraíso. Es una persona insensata. Dice que la insensatez de este mundo para Dios es abominable. Lo que hacen. Otro punto, los idólatras. Vamos a Deuteronomio 16:21-22. No, mire, dice, no plantarás ningún árbol para Acera. Acera es la diosa. ¿Ya? Cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú habrás hecho. Dice, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Dice muy claro, no plantarás ningún árbol para Acera, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatuas, las cuales aborrece Jehová tu Dios. Entonces, el que anda en el camino de este árbol vive creyendo en dioses falsos. Y esa es la mentira que le metió Satanás a Eva y a Adán. Y esa es la que ha venido todavía circulando y seguirá hasta el fin. Que venga Jesucristo a corregir todo esto. Entonces mire que en el tercer árbol espiritual malo, encontramos que los insensatos, los idólatras, Jeremías 17:2. Jeremías 17:2. Dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre la montaña y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el que el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. ¿Qué ve usted que ponen en los lugares altos? La idolatría. Allá era árboles frondosos y aquí son monumentos, sitios altos, pero es el mismo cuento. Entonces analice a qué voz estás escuchando, porque también hay idolatría en personas, en las cosas materiales, en el dinero. Todo eso es idolatría.
Entonces en este camino andan los mentirosos, los que están creyendo en lo que no es Dios, en las imágenes y todo eso que se hace. Los falsos profetas. Vamos a Mateo 7:15 al 20. Mateo 7:15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. En ese camino de ese árbol andan los falsos profetas, y ellos nunca van a dar buen fruto. Dan fruto pero malo. Y eso es lo que a veces no entienden muchos en la doctrina que andan, si están dando fruto para Dios o frutos para el diablo. Va muy clara la palabra. Mire que Mateo 12:33, para afirmar más, dice, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, dice, por el fruto se conoce el árbol. Usted un árbol que no le dé fruta, yendo al árbol natural, ¿qué hace usted? Lo corta y se vuelve leña. ¿Qué hace Dios con los malos árboles, que son las cizañas, las ovejas, que no son ovejas sino cabras? Las va a cortar y las va a echar al fuego. Así de simple y sencillo. Entonces, escuche la palabra, no huya la palabra, léala, escúchela, llévela, busque la cita bíblica y lea usted mismo para ver qué le dice. Yo sé que usted no va a pelear conmigo, va a pelear contra Dios si usted no escucha esta palabra o la lee, porque yo lo que estoy es leyendo lo que Dios me ha puesto para que les predique. Entonces mire que dice los fariseos. Lucas ve que el árbol era de la ciencia del bien y del mal. Es una ciencia que tiene, pero para hacer el bien, pero para aparentar el bien, pero te está haciendo el mal, porque es un disfraz. Por eso dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver lo que dice Lucas 11:52. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Se los impide. Pero vamos a ver cómo lo dijo la palabra en Mateo 23:13, la misma, para que nos quede más claro qué es lo que nos está hablando, qué es la llave, a dónde no entran. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13 y Lucas 11:52, lo mismo. Y te da claridad porque ese sumar la palabra. Y estas son lo que uno va buscando, lo que se llaman los evangelios sinópticos, que son las añadiduras. Cómo lo dijo Jesús aquí, cómo lo dijo acá, pero es la misma palabra. Eso es lo que tenemos que aprender cada día. Entonces mire que los fariseos cierran con su mal llamada ciencia el reino de los cielos.
Y así hay muchos fariseos hoy en día, doctrinas de fariseos, apóstatas, que ni entran ellos ni dejan entrar. Y así vemos la religiosidad, ni entran ni dejan entrar, porque te esclavizan y tú, como no lees la Biblia, vives siguiendo corrientes. Y eso fue la advertencia que le hizo Pablo a Timoteo. Y vamos a la primera carta de Timoteo 6, 20 al 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que te ha se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Diga, se desviaron de la fe. ¿A dónde está el cierre del reino de los cielos? En la apostasía. Ni entran ni dejan entrar. Iglesias apóstatas, falsos, comerciantes, comercializadores del evangelio, para lucro personal, y no están llevando iglesia llena y de pronto el cielo vacío, con poca gente, y faltan muchos todavía para que se complete el número de los hermanos de Jesucristo para que arranquemos de este planeta. ¿Cuándo? No sé. Dios lo sabe. Ni Jesús sabe qué día viene, pero viene, porque lo que estamos viendo son las señales de su venida. Y para esto son estas palabras: los falsos maestros. Vamos a Judas 11 al 13. Esos son los que trabajan en este árbol. Y ya vimos cómo trabajamos los que estamos en el otro árbol. Y los otros árboles, cuidémoslos. Los que sean para madera, utilicémoslos. Los que sean frutales, cuidémoslos y sembremos. Si usted no come, otro come. Y si usted no se echa sombra de él, otro se echa. Pero hágalo. Qué bueno que hagamos y reforestemos. Todo eso hace parte del plan de Dios. Dice la palabra en Judas 11 al 13. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Oigan, de se remonta al paraíso. Y eso es lo que estamos hablando aquí de esta palabra del paraíso. ¿Ya? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué destino le queda a esos falsos maestros, falsos pastores? Pero hay tiempo que, oyendo tú la palabra, si estás en este error, arrepiéntete y cambia, salte de ese desvío de la fe, que es donde está la apostasía, que son doctrinas de demonios. Dice: apostatarán de la fe, se desviarán por el amor al dinero de la fe y serán traspasados a muchos dolores. Entonces, hablemos la palabra y escuchemos también la palabra para ir cambiando nuestra vida. Mire que en Ezequiel 31, 18. Ezequiel 31, 18. Estuvimos hoy en el paraíso recordando qué pasó allá y a dónde se ha venido, y estamos viviendo la época de que se está dando los que están en un árbol, los que están en el otro árbol y los que destruyen los árboles, los físicos que hay. Entonces dice Ezequiel 31, 18. ¿A quién te has comparado? Así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén, pues derribado serás como los árboles del Edén,
en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos? ¿De qué está hablando? No está hablando de árboles, sino de los que cayeron allá, y está comparando al Faraón. Y así nos compara a nosotros, como el árbol. Si te arrimas a un buen árbol, buena sombra te cobija. Y si te arrimas a un mal árbol, el sol te da duro. Entonces, arrímese a un buen árbol, y qué mejor que arrimarse al árbol de la vida, y no al árbol mentiroso que se llama Satanás. Y cuide los de la naturaleza, y siembre, y coma fruta, que es agradable para la salud también. Conclusión, un tema maravilloso. Por su fruto se conocerá. No es hablar ni predicar, es aplicar. Que la palabra no sea solamente para aplicársela a otro, es para aplicándolas nosotros, porque la salvación es totalmente individual, y el alma que pecare morirá, tanto la del Padre como el Hijo, si no se arrepiente y hacen la voluntad de Dios. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da fruto bueno. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué mejor nos pudo hablar Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu esta palabra? Y cómo nos dio una enseñanza práctica, una enseñanza de compararnos con la naturaleza para traernos al campo espiritual y ver para ver en qué árbol andas tú, a cuál árbol te estás arrimando, o de cuál árbol te tienes que salir. Y hay árboles para las estatuas, para cera, y eso es lo que vemos también, adorno de árboles, pero no viven la verdad con Cristo. Usted puede adornar tanto con árboles y decir el árbol de Navidad, pero ¿será que usted anda con Cristo? Es una persona que se está limpiando de las impurezas, es una persona que anda en la sabiduría de Dios, es una persona que ha vencido, que ha corregido la lengua y tantas cosas que nos habló Dios hoy, y vivimos por fe. Entonces ahí nos queda esa palabra para que la analicemos siempre. Padre, te damos gracias en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, por vernos hablado esta palabra, Señor, y ver analizado esta comparación entre el árbol natural, el árbol de la vida, espiritual bueno, y el árbol espiritual malo, que se llama Satanás. Señor, gracias. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día más, y que estemos orando constantemente por los presos, los enfermos en los hospitales, en las casas, en las clínicas, por el cuerpo médico, también por las autoridades, los mandatarios mundiales. No se canse de orar. Ore, porque eso es lo que Dios nos ha pedido, que oremos por las autoridades, porque todas son puestas por Él, y cada autoridad tiene que rendirle cuenta a Él y pasar por el tribunal de Cristo. Pero hay que orar mientras estemos aquí, Señor. Ayúdanos cada día, Espíritu Santo. Ponemos la familia espiritual alrededor del mundo, esa familia maravillosa, y oramos por la familia en carne también, para que muchos lleguen a dar buenos frutos y salgan de esos frutos malos que están dando, que no llegan a la presencia tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te alabamos y te glorificamos, y la ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de